Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches desde donde se encuentren. Pues el día de hoy les voy a presentar pues un tema no muy importante, pues que se trata de un análisis de la coyuntura de lo que sucede o bueno, la injerencia que está teniendo pues la CIA en México, ¿no? Hace aproximadamente un mes o un mes, como lo quieran ver, no tiene mucho, pues ha estado la CIA hizo varias acciones de lo que es pues su trabajo, ¿no? Que es de cierta manera y entre comillas normal, lo que es deshacer supuestamente lo que es el narcotráfico, lo que es el campamento de drogas y todas esas cuestiones, pero pues sabemos nosotros que atrás de eso y enfrente de eso y en medio de eso, pues sí viene otros planes, ¿no? De los que ya sabemos y que escuchamos a cada rato, pero no es así. Lo que es la CIA, pues si ustedes recordarán, viene de creación y si no me equivoco por allá de los 60 y obviamente no se hizo en ese mismo año, perdón, en esa década, sino viene desde tiempo atrás, viene desde muchos años atrás de cuestiones de las guerras mundiales, que si la Guerra Fría, y por siguiente les voy a presentar pues lo que es la parte de la primera diapositiva de lo que se trata de los antecedentes, pero hablando de México. Sabemos que la CIA ha tenido pues intervenciones a nivel mundial en muchas partes. Bueno, aquí pueden observar en las imágenes de autoridades mexicanas que en su momento por allá en los años pues 60 y 70 pues viene todo este auge de lo que es los servicios de inteligencia de México. Lo que se trataba de esto según estrechar lazos, o sea, sí los hubo, pero para mal, como dicen, y lo que inició a partir de estos lazos de cooperación, pues se realizó una operación, la llamada Limboy o Lienboy, más bien Limboy, dependiendo la mención en cada parte del mundo. Y bien, ¿de qué se trató? Pues más que nada que autoridades estadounidenses, más bien intereses de políticos, de americanos y demás, pues más bien o crudamente lavarles el cerebro, utilizarlos a estos dos presidentes que hubo en su momento, como lo es Gustavo Díaz Ordaz y el otro presidente que está aquí, y pues eso es lo que se trató con jefes de la estación de la CIA en México, obviamente con bases. Esto para que se realizó colocar bases en lo que es Ciudad de México y sus alrededores y ahí expansivamente. ¿Para qué? Pues para vigilar a personas, por ejemplo, como uno que es un decir, ¿no? Como uno que, pues uno se forma y sale a protestar de lo que está mal. Y en aquel momento había algo así de eso, pero de otra manera, pero que igual se expresaban y pues difundían lo que era su opinión. Y pues también vigilando grupos que tenían cierta ideología política en aquellos momentos que si eras de izquierda era una cuestión muy, muy peligrosa. De hecho, ahora estaba viendo un video de otro tipo de que se trataba de una información diferente, pero mencionaron eso de que si eras de aquella ideología en aquellos tiempos, pues era más básicamente un pecado porque pues te atacaban y bien, lo que sucedió y pues demás cuestiones, grupos de la sociedad que pues atacaban estos personajes. Muy bien, y ya pasando a la siguiente pues información, hubo una intervención que todos conocemos pues en los años 60 y 80 que vino todas estas revueltas precisamente a partir o a raíz de la cooperación entre Estados Unidos y en su momento lo que era el México o nuestro México en la política, pues muchos de ustedes sabrán de qué estoy hablando y que a muchos les tocó a muchas y a muchos esta situación de organización de grupos de jóvenes y de mujeres ahí que están viendo que luchaban por sus derechos de propios, ¿no? Obviamente como estudiantes, como personas y también a la clase trabajadora que si vieron aquellos años, por ejemplo, la matanza del 68, pues qué más, también grupos de mujeres, que también les tocó la era, el movimiento de que salían a votar, pues desde aquellos tiempos, imagínense los 50 si no me equivoco, que también están luchando las mujeres, pues obviamente ya estaba la CIA preparándose
A lo mejor no muy ahorita que se ve tan así crudamente, pero pues sí ya estaba trabajando en sus hilos con algunos políticos y pues ya sabemos de qué partidos, ¿no? Muy bien, esto sucedió como menciona ahí, se llevó una guerra sucia, ¿no? Que llevó a la persecución, a amedrentar a grupos juveniles, más bien se iban por ahí, siempre atacan estas agencias a lo que son grupos juveniles, ¿no? ¿Para qué? Para intervenirle en su pensamiento, en su forma, pues sí, de pensar y de actuar, lo que estamos viendo ahorita en redes sociales, más allá de que los jóvenes están en todo su derecho de cualquier ideología a expresar sus opiniones, pero pues ahí se viene toda esta una retórica de lo que ha venido sucediendo antes, ¿no? Y pues eso es lo que es nuestro trabajo y de cierta manera pues tratar de hacer un cambio pero para bien. Y pues que hubo en aquellos momentos pues detención y desaparición de varias personas, ¿no? En la matanza de Tlatelolco, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero por un decir, mil desaparecidos o 1000 muertes. Sabemos que hubo más cifras que obviamente ocultaron, que esperemos, o más bien yo espero que lo que esté diciendo sea incorrecto, pero sabemos cómo juegan algunas personas políticos de aquí, en aquellos tiempos, pues que jugaron de una parte de México y otra parte de Estados Unidos. Muy bien, en la siguiente diapositiva, pues les voy a tratar de poner un video, espero que se reproduzca. Se habla de un video donde estaba analizando Diego Rusarín a un exdirector de la CIA de lo que es la ideología de la CIA, qué es lo que estaba logrando para ese momento la misma corporación y lo que quería y lo que está haciendo actualmente ahorita, que muchas personas ignoran para que pues no sepan de lo que se está tratando realmente todo esto de la Guerra Fría, de lo que es ahorita lo que sucedió en Chihuahua, de que supuestamente ahora con la información que sacó Harfush, que miente, que creo que el FBI hace rato miró una historia que subió Harfush de, de que la si no me equivoco, le le hizo llegar la información de lo que supuestamente la CNN difundió de que la CIA otra vez en México, no recuerdo bien, disculpen, ustedes lo investigan más mejor que yo, y pues sí, es todo esto de lo que es parte de la derecha, la ultraderecha, y no de la ideología, sino de otra gente, otros personajes que intentan atacar lo que es a México, ¿no? Y bien, creo que se agarró los anuncios, lo que es este video. Todavía se sigue notando, ¿verdad? Ok, espero que ya se pueda reproducir. Pinochet, los bienes en the cemetery in Santiago. He visto sus nombres en los cementerios de Santiago. Son falsos casos de in regards is a dark time. And fue uno de los momentos más negros de la historia de Chile. Y de hecho es irrefutable. Seguridad, ¿qué importa la democracia?
Se traba mucho el video, bueno, el audio del video. No, sí, es que como yo creo que estaba muy pesado en el archivo, pero bien, esto es lo que le quería mostrar de aproximadamente un minuto. Bien, lo que alcanzaron o pudieron escuchar, se habla de que como este director, bueno, exdirector de la CIA, habla, ¿no? Básicamente lo que es Estados Unidos y sus agencias, que es lo siguiente, el eslogan: vamos a ir sobre todos aquellos y aquellos que se vean golpeados nuestros intereses o vulnerados. Por ejemplo, ahora lo que está sucediendo, tratando de salirme un poquito del contexto de la presentación, pero básicamente de Estados Unidos que está haciendo, golpeando a casi todo el mundo o a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sabe que ya se le está acabando su poderío, o sea, su economía, que de esto se trata y envuelve. Muy bien, ya hablando del desarrollo un poco de sus operaciones, pues México, bueno, se repite aquí la relatoría de que dio la bienvenida a las actividades de espionaje de la CIA. Bueno, eso es básicamente durante la Guerra Fría, que es lo que mencioné hace un momento. Esto salió en los archivos, en el Archivo de Seguridad Nacional, que hace poco se vivió lo del tema de JFK, John F. Kennedy. Pues bien, de 80,000 páginas, donde hubo archivos expuestos, donde se habla de que ya la CIA durante la Guerra Fría, pues ya estaba trabajando en cómo básicamente pues derrocar, ¿no? Completamente lo que es a todos aquellos grupos pues que expresaban en lo que no estaban de acuerdo, lo que estaba mal para la vida social de México, de la gente como uno de a pie, la clase trabajadora, etcétera. Bueno, ustedes lo que ya saben, obviamente hubo varias unidades que revelaban secretos, más bien ahí como mencionan, se revelaron secretos de cómo la CIA pues estaba operando en México. Obviamente que aquí no lo puse, ¿por qué? Porque pues es un mundo de información y traté de ponerlo más general o se podrá decir lo más concreto, pero ahí se pueden observar cómo eran sus reuniones en la mesa y allá las personas atrás que parecen técnicos la información, pues cómo estaban ya vigilando, por medio, escuchando, viendo los mapas geográficos de cada zona, dónde iban a operar, cómo iban a atacar, qué iban a hacer, bueno, lo que le iba a tocar cada uno y la imagen que viene abajo, ¿no? De aquellos tiempos dorados, se podrá decir, de lo que era pues, la antigua URSS, Alemania, de que si Estados Unidos, y bien, un mundo de personajes políticos y pues temas de casi o parecidamente de espías, de película. Muy bien, en la siguiente información, muy bien. En dichos documentos, como ya se mencionan, que fueron desclasificados entre las miles de páginas, pues hubo un momento en que pues, los documentos destacan cuál era el importante papel de la CIA, o sea, que básicamente dominaba, era esa agencia básicamente el gobierno en aquellas décadas, ¿no? Pues, desde Gustavo Díaz Ordaz, bueno, desde antes hasta casi finales todavía de los 90, ¿no? Que se miraba todo esto muy duro, lo que era la CIA, Guerra Fría y posguerras y todas esas cuestiones. Bueno, ahí dice el legado duradero de todas esas, donde hubo muchos momentos cruciales. Y bueno, México siguió aplicando un uso generalizado de vigilancia que fue interna. Fue el primer país a lo que se dice, o sea, que informé, me informé, recabé, que pudo comprar en ese momento de lo que es el infame software, el espía israelí, el famoso Pegasus, no sé si lo han oído, a mediados de los años 2000. Y se utilizó en innumerables veces para objetivos pues, de intereses propios, ¿no? Que incluyen periodistas, defensores de derechos humanos y activistas medioambientales. También hubo tecnología pues, que abarcó lo que es la cuestión de la frontera, de donde, bueno, la mayoría vivimos, sobre temas cruciales, sobre temas de inmigrantes, pues sí, tráfico de armas, de drogas y cualquier tipo de comercio habido o mal, bien habido o mal habido. Y pues todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? De que Estados Unidos, como se está quedando sin petróleo cada vez más, usa un tipo de petróleo
y de gas, no me acuerdo el nombre en especial, que ya se le está acabando y por eso, más allá de que si sus intereses o no de derrotar el narcotráfico en México, es más bien porque se está quedando sin recursos y como aquí en el norte ese es su plan, ¿no? Robar petróleo de lo que hay aquí en el norte y pues también lo que es territorio mexicano. Ese plan viene desde hace más de 200 años. Muy bien, aquí les muestro un mapa donde ha estado la CIA. Ahí se menciona, pues en esa imagen, de todas las bases secretas de inteligencia de la CIA en los diferentes estados, acuerdo a los archivos desclasificados desde 1963, ¿no? Que ha estado, pues, en lo que es Latinoamérica, obviamente en Estados Unidos, pues ahí sucede, ¿no? Groenlandia, que si Alaska, en lo que es parte de toda Europa, de los países nórdicos, al sur de África, parte de Marruecos, no se diga de China, siempre está peleado con ellos, ¿no? Rusia ahí no se menciona mucho, pues porque estaba en su mero apogeo lo que era Rusia, ¿no? Al menos que esté equivocado, ¿no? Por la imagen, viven, no se diga Australia, ¿no? Y eso es básicamente lo que es la información en el tema de las bases secretas de la CIA, ¿no? Obviamente hay más que se pueda completar el mapa en rojo. Ok, bien, el impacto social a nivel nacional y mundial. Bien, en fechas exactas o que son más de impacto, en Alemania pues se dice que hubo un telegrama nada secreto al gobierno mexicano pues para proponer unir fuerzas contra Estados Unidos, decir, a ver ahí de qué manera se cooperaba para derrotarlos, obviamente, básicamente eso, a cambio de que México, ¿sabes qué? Yo como Alemania, ayúdame a derrotar a Estados Unidos y pues tú recuperas lo que fueron tus territorios en su momento, ¿no? Desde Texas hasta Nuevo México. Esa historia la sabemos muy bien, ya pues en los años más de plena de las guerras, de las dos guerras mundiales, la actriz alemana, creo que esa es una historia muy sabida, que fue la espía Hilde Kruger, sedujo a miembros, bueno, siempre se hace, ¿no? Eso siempre sucede de las élites mexicanas, entre ellos varios políticos destacados, que ya sabemos quiénes son, para supuestamente ayudar a los nazis a acceder a suministros, pues que se mueve siempre todo por el petróleo, ¿no? La economía es un recurso que mueve todo. En las décadas ya de los 50, 70 hasta los 80, pues ya lo que se está hablando, ¿no? Que ya se dio a notar más. Después de una estructura bien de la CIA, obviamente ya hubo el financiamiento para poder hacer lo que son las actividades de espionaje y pues que si la Unión Soviética en México allanaron el camino para teorías conspirativas que ya sabemos, que si se alimentó o no, y futuras revelaciones, lo que es que si la embajada de Cuba en Ciudad de México antes de asesinar al presidente John F. Kennedy, o sea, todas esas teorías conspirativas obviamente que cuando se sacaron los documentos por parte del hijo del expresidente John F. Kennedy, no recuerdo ahorita en qué puesto del gobierno de Trump está, pero pues eso también sacó Trump, ¿no? Para desviar algunas cositas ahí, como dicen. Y ya pues a finales de los 90, que es lo más vivo que tenemos, pues obviamente el espionaje se entró cada vez más potente, ¿no? Según contra ellos las drogas, que la idea está bien, pero sabemos cuáles son las intenciones contra el terrorismo ya que el terrorismo, los carteles empezaron supuestamente a ser una amenaza, la seguridad nacional, algunos políticos, etcétera. Y bien, sabemos que pues la CIA fueron los primeros que implementaron la mata de coca en Colombia y de ahí como vieron el terreno perfecto, lo que es en Sinaloa y otras partes de aquí, pues saben que se daba bien perfectamente esta cosecha. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Y bien, ya aquí el tema que es el punto de la cúspide de esta plática, ¿no? Pues, de este tema muy importante. El viernes 17 entre el 17 y domingo de abril, del 19 de abril, pues elementos de la Fiscalía de Chihuahua e integrantes del ejército participaron pues en un operativo, ¿no? Que es su trabajo del día a día, desmantelar pues laboratorios que se dedican
a la fabricación de drogas sintéticas y pues y de otro tipo, ¿no? En el municipio de Morelos, ubicado en la zona serrana del estado, ¿no? Ya sabemos cómo son allá los climas, se pueden dar ese tipo de actividades. Y ya en la noche, ya del 19 de abril, que pasaron los 2 días, el fiscal César Jauregui informó en una rueda de prensa, pues que la madrugada de ese día, pues, cuando el convoy viajaba de regreso a Chihuahua, o sea, cuando ya terminaron de hacer sus actividades, pues un vehículo se volcó. En ese accidente dijo que murieron, pues, el director de la Agencia Estatal de la AI. No sé si sea ese que está marcado con número 1, creo que son los uniformes de la CIA, bueno, no sé, ahí los encerraron, yo creo que por ser el número 1 haber sido el cabecilla, ¿no? Pedro Romano Segura Cervantes, su escolta Manuel Genaro Montes, y funcionarios estadounidenses, a quienes se identificó como instructores de la Embajada de Estados Unidos. Es lo que quiero decir, se estructuran, primero se idealizan, y voy a decir otra palabra incorrecta, pero bien, eso es básicamente las personas que participaron en esa imagen, ya me acordé, los agentes que participaron, muchos se dicen, no, que si ilegalmente, como dijo la presidenta, y respetando la soberanía, todo se trata de cooperación, ¿ok? Quiere hacer y deshacer en México, ¿ok? Te van a acompañar las autoridades, es decir, el ejército y demás corporaciones pues, de fuerza, pues para que ejerzas lo en cooperación y pues obviamente indirectamente en vigilancia de qué vas a hacer exactamente en el país mexicano. Bien, esta es una postura de Claudia Sheinbaum. Otra vez voy a tratar de mostrar el video, espero que no se interrumpa mucho y pues al mismo tiempo que puedan observar esta información que está aquí. Muy bien, espero que no se repitan anuncios. Varias operaciones. ¿Confirman? ¿Tienen ustedes esta información confirmada? Ya lo pueden informar el gabinete. Perdón que interrumpa, Alejandro, pero no se escucha el video, no sé si los demás la escuchan. Tal vez al momento de compartir pantalla omitiste Sí, poner igual. compartir audio. No se escucha nada. Y a ver, mm, voy a... Información en medios en Estados Nada, ¿verdad? No, en la parte de arriba, donde te salen las opciones para compartir, hay una opción Ajá. que te permite compartir el audio. Ay, ok, a ver. Pero bien, sí, no agarró ahora lo que es el video, pero bien, básicamente de los que ven la mañanera y de lo que se trató en aquel momento, habla que la presidenta menciona, pues que lamentó la muerte sí, de los agentes estadounidenses, pero que también aseguró que no estaba enterado su gobierno estaba enterado que había presencia en Chihuahua. Por esta razón, pues mencionó que, ok, le dio a entender otra vez al gobierno americano que se trata de cooperación, eh, y también con el tema del propósito de aclarar si hubo una posible violación a lo que es a la Constitución, lo que es a la soberanía mexicana y pues obviamente la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, van a decir mucha gente, no, pues si nada más fue Chihuahua, sí, pero al entrar a Chihuahua ya es como dicen, es un cáncer, es decir, ya entró, ya está ahí. Ahora, ¿qué van a hacer? Se van a ir expandiendo cada vez más a los demás territorios del norte y pues de ahí para abajo, ¿no? Es algo lógico, o sea, no estoy diciendo que ojalá que no pase, pero ya sabemos cómo es Estados Unidos, pero para eso es nuestro trabajo principalmente y los que están arriba de nosotros. Eh, Ahí aclara obviamente la presidenta que siempre que la cooperación con autoridades mexicanas van a ser con las autoridades de la fuerza
de poder. También mencionó que deben de recibir una acreditación del gobierno federal para permanecer de forma temporal en el país. Es decir, sabes que se envía un oficio, sabes que somos la agencia de la CIA, que tenemos este plan de trabajo, bien, todo lo que prosigue y todo el papel del documento, que ya un tiempo determinado no se dicta, no sé cómo se maneja ahí exactamente, pero pues ahí se deben de aclarar para labores de intercambio de información, deben de reportar mensualmente las gestiones que realicen, es decir, su del día a día lo que hacen, ¿no? Y bien, ya para casi terminar, es lo que pasó cuando pasó lo del señor Nemesio, que cuando mencionó lo que es Harfush, de que sí, de cierta manera participó lo que es Estados Unidos, que quiere decir en información para localizar a los cabecillas y obviamente al de la cabeza mayor del cartel para poder proceder a lo que es el trabajo de ellos, ¿no? Y bien, esto se trata básicamente, generalmente, lo que es la, el análisis de la coyuntura de la CIA en México históricamente y actualmente. Es cuanto. No sé si gusten emitir, obviamente emitan sus opiniones, preguntas, información que ustedes sepan más, que yo no sepa, y pues para nutrir esto para finalizarlo bien. Pues yo levanté la mano, no sé si alguien más. Sí, adelante. Compañero, muy buenas tardes, compañero Alejandro. Compañero, bajo lo que usted investigó, bajo lo que usted piensa, ¿cuál es la gran diferencia entre cuando interviene la DEA a cuando interviene la CIA en un país determinado? Por ejemplo, ahorita en México, ¿por qué no fue la DEA y sí la CIA? Si pudiera redundar un poquito la gran diferencia cuando interviene uno o interviene el otro. En casos de droga, porque se supone que cuando es en caso de droga es la DEA, pero en este caso vimos que fue la CIA. Sí, claro, muy buena pregunta, de mis temas favoritos. Bien, la DEA de inicio sabemos que son supuestamente que no se lleva bien con la CIA, ¿no? Así que igual al FBI. Y bien, lo que se encarga la DEA es su trabajo es localizar a los narcos, etcétera, o hasta políticos que lo manejan para ver cuál es si están colindados con el narcotráfico en temas de drogas y una vez localizados todas esas informaciones pues ya proceden a lo que es que si su ley es a proceder a cómo poder atraparlos, que eso es básicamente atraparlos por cuestiones de drogas y demás, otros temas ahí también pudiera ser de armas. Lo que es ya la CIA se trata de, a diferencia, son más complejos, va más allá de las drogas, es decir, se meten ya al sistema mexicano político, es decir, nacionalmente, pero también a donde van exactamente, es decir, cómo opera de diferente manera lo social, como ya se mencionó en una de las diapositivas, que es cómo funcionan los grupos sociales, es decir, por ejemplo, uno de joven, los grupos sociales ya en masa, y pues que el sistema, los diferentes grupos políticos que hay, que fue lo que le pasó fue lo que pasó en aquellos tiempos con Gustavo Díaz Ordaz y demás pues presidentes y políticos. Bueno, yo creo que la gran diferencia entre los dos es que la CIA entra a desestabilizar. Exacto, desestabilizar. A implosionar para allanar el camino y así sea más fácil lo que vendría siendo un posible golpe de Estado. Ese es mi pensar. No, sí, claro, totalmente. Usted lo dijo con palabras más exactas, pues Estados Unidos lo que él hacía copió el modelo, lo que es del MI6. Eso es nada más que en versión americana. ¿Alguien más? Pues yo también levanté la mano, compañero. Ok, adelante, hablen. Es que no me aparece bien el orden. Mire, lo que comentaba ahorita sobre lo que sucedió en Chihuahua, todos gracias a Dios, pues bueno, de antemano,
Estamos informados en muchas cosas y aparte que estamos al pendiente de lo que es la mañanera de nuestra presidenta. Lo que dice ella es cooperación, no subordinación. Lo que pasó ahí en Chihuahua, pues ya sabemos el trámite de Maru Campos y todo eso. Inclusive quería hacerle referencia a un nombramiento en lo que ya se compara, por ejemplo, a el gobierno mexicano tratando de hacer la situación internacional bien como debe de ser. Se pidió la extradición de personas que están relacionadas con el huachicol fiscal con pruebas, todo eso. Sí, claro. Y no se ha procedido, no ha habido ninguna respuesta del gobierno americano. Sin embargo, ellos piden extradición en Sinaloa creo que el fiscal del gobernador, pero sin ninguna sola prueba. Entonces, la presidenta hace mucho recalque en eso, o sea, cooperación, no subordinación. Lo que Estados Unidos, bueno, desgraciadamente yo creo que todo el mundo lo sabe, la Organización de Naciones Unidas no actúa sin pedirle un permiso a Estados Unidos. Es el que tiene que mandar a la ONU para decir lo que se tiene que hacer. Perdón, a veces me apasiono, es lo que le digo a Charito. A veces me apasiono cuando estoy explicando cosas y de repente a veces me salgo del tema. Pero en sí a lo que el comentario es, México intenta hacer las cosas bien de acuerdo a las leyes bilaterales tanto de Estados Unidos como México para estar en común acuerdo y México pide la extradición bien de las personas con las cuales tienen pruebas contundentes en el huachicol fiscal. Estados Unidos nomás dice, mándamelos y ya, no te doy pruebas porque no las de necesitas. México, de Estados Unidos en México actual. Subordinación. Sí, claro, no, y no hay problema que se apasione, es muy buen tema. Sabemos que todo esto de la ONU, con respeto a los embajador de puedan Estados tener Unidos en México actual. Sí, claro, de hecho lo que mencionaba de la ONU, pues con respeto a la opinión que ustedes pueden tener, pero sabemos para qué intereses trabajan y a qué tipo de élites trabaja nada más la ONU cuando le conviene. Pero bien, sí, tiene razón el compañero que me antecedió. Y sí, que el que hable el siguiente, no sé cómo vaya el orden. Aquí te apoyo. Tenemos a la compañera Lenia y luego sigue Carolina Saldaña. Ok, adelante. Bueno, tomando en cuenta, estoy de acuerdo con lo que dijo hace rato el compañero, lo reformulo en términos de la CIA es la agencia encargada de, pues de ejercer el poder imperialista, básicamente, ¿no? A través del intervencionismo. Y teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos pues representa a una oligarquía empresarial, siempre ha sido así, y teniendo en cuenta que el narcotráfico es narcotráfico porque ellos lo prohibieron y lo convirtieron en una mercancía ilegal, entonces yo propongo la hipótesis de que, bueno, antes de proponer la hipótesis, como la CIA, bueno, al usar el narcotráfico, al crear pues el mercado del narcotráfico con la prohibición, pues se sabe, hay muchos estudios sobre cómo Estados Unidos ha financiado operaciones de intervención con el narcotráfico, ¿no? Entonces, yo diría que la DEA es como una especie de hacker, de auto-hacker. O sea, que la DEA trabaja, sí, supuestamente para combatir al narcotráfico, pero que su verdadera función es encontrar los puntos de vulnerabilidad en el sistema de encubrimiento de la CIA de esta utilización de este financiamiento con el narco. Ese financiamiento con el narco está encubierto y la CIA investiga, pues ellos creen que investigan por su parte y algunos seguramente lo harán honestamente. Y cuando descubren
¿cómo decirlo? La DEA le sirve a la CIA para saber qué tan bien encubierto está su mecanismo de financiamiento con el narco. Y por eso han pasado cosas como que cuando agentes de la DEA descubren que la CIA está implicada, pues matan a los agentes de la DEA que lo descubrieron, como el caso de Camarena. Era todo lo que quería decir. Gracias. No, sí, eso es clarísimo lo que usted comenta, compañera Lenia, y es por eso aquí que mucha gente, y no precisamente ya nada más nosotros los mexicanos, en todo el mundo, todo lo que está sucediendo en cuestión de drogas en Estados Unidos, nos preguntamos a veces, ¿por qué no entonces agarran, si se quejan de acá de nosotros, de los que son narcos y todo eso, ¿por qué no agarran a los narcos californianos? A los de los demás estados del sur de lo que es Estados Unidos, porque ahí está su negocio, como dice usted, está su financiamiento para otras cuestiones en otros países, como lo que nos sucedió hace poco, pues prácticamente hace un mes en Chihuahua y lo que hubo históricamente aquí en México y pues alrededor del mundo. Sigue el compañero Saúl, creo, o Carolina. Sigue la compañera Carolina y después está el compañero Saúl. Adelante. Bueno, Ok, adelante. bueno, estoy completamente de acuerdo. Iba a comentar algo semejante a lo que comentó Lenia. Nada más yo voy a referirme un poquito a 3 puntos que vi en la entrevista que nos mandaron y que básicamente refuerza lo que acaba de exponer el compañero Alejandro, que es que en esa entrevista definitivamente asientan que pues lo que sucedió aquí en Chihuahua, lo que está sucediendo en Chihuahua es una violación a la soberanía, que no hay duda de eso, que acertadamente Claudia pues ha defendido el punto, ¿verdad? Y que aparte está recibiendo mucha presión para que lo pueda desdibujar. Otra de las cosas es de que hablaron ahí de que, bueno, el embajador de Estados Unidos en México, el Ronald Douglas, definitivamente el que le llaman el boina verde, ellos, bueno, la ponente dice que debería de haberse, debe de, desde hoy, dice, desde el día que lo designaron, no debieron de haberle dado entrada porque sabemos y se sabe que es un desestabilizador en cualquier sistema, en cualquier país en el que ha estado, y que pues con lo que ha sucedido en Chihuahua, definitivamente deben de expulsarlo. Entonces eso sí se me hizo muy interesante la entrevista. Y la otra cosa que vi en la entrevista se pasó un poquito, ¿verdad? A lo que es pues la necesidad ¿cómo se llama? De apoyar completamente a Claudia porque está recibiendo una presión tremenda, y hacen referencia a que, aunque digamos que no, Claudia tuvo que doblarse un poco para dejar de mandarle a Cuba el petróleo. O sea, es muy clara la persona diciendo los puntos ahí. Voy a dejarlo ahí, aunque tenía otros puntos, pero creo que ya se desvían un poco del tema. Pero sí es importante, es muy interesante la entrevista. Puntualiza muy bien lo que está pasando en Chihuahua, y pues bueno, ahora con la llegada de Ariadna, yo creo que va a cambiar un poco. De hecho, ya empezó a cambiar la situación desde que hoy dio la conferencia y va a encabezar la marcha, ¿verdad? Y está hablando de la unidad en todo Chihuahua para poder exigir la renuncia de Maru. Entonces, pues vienen tiempos interesantes para Chihuahua y para México. Es todo. Sí, claro, esta personaje, mujer política, básicamente pues entregó Chihuahua a lo que vi el comentario de ustedes ahí, pues sí, entregó básicamente la CIA, o sea, más duro, más como que todavía más crudo en bandeja de plata a lo que los agentes de la CIA. Bueno, sigue el compañero Saúl. Bueno, sí, pues es un tema bien interesante en el que te metiste, muy amplio, y pues es importante de partir primero cómo funcionan las corporaciones de seguridad de Estados Unidos. Uno, pues es la DEA, que se encarga de combatir las drogas tanto supuestamente internamente en los Estados Unidos. No sé qué hacen, porque hacen más fuera que lo que hacen dentro.
Yo una vez recuerdo un delegado de PGR que estuvo en el 97, 98, que ellos presumían y presumían sus estadísticas de todo el equipo, los aviones y todo lo que con lo que contaban, y el general les dijo, pues miren, si es cierto lo que ustedes dicen, nosotros somos un trampolín de las drogas, pero ustedes son la alberca, ¿por qué no hacen nada? O sea, y no, hombre, fue un debate con Cedillo por lo que había mencionado, cuando sí era la verdad. Entonces la DEA se Sí, encarga de combatir las drogas en Estados Unidos y fuera. Tenemos al ICE que se encarga de combatir lo que es los problemas de inmigración y ahorita está muy de actualidad, ¿no? Y el otro, pues es el FBI que se encarga de la seguridad interna del país. Son muy amplios, se mete contra gobernadores, presidentes municipales y todo lo que respire. Y el AI y, y la CIA se encarga de meter sus narices en donde no le corresponde, ¿no? Llámese México, llámese Cuba, llámese Rusia, llámese China, llámese Irán, de donde quiera. Se sienten los policías del mundo cuando no lo son. Por eso ya quisiera ver que le dijeran a Rusia que lo van a desaparecer como se lo dijeron a Irán o a China. Pues obviamente no lo van a hacer. Y obviamente otros países que no es el tema tienen lo propio en sus corporaciones de seguridad, como es la KGB, y en así es. Alemania tiene la propia, Japón tiene las propias, y también se encargan, pero no se tratan de decir que son la seguridad del mundo, ¿no? Entonces es un tema bien amplio, pero sí, este, lo que debe de tomarse en cuenta es que en México, desde que entró la 4T con Andrés Manuel, si vemos antes en las capturas del Chapo, siempre intervino la DEA y la CIA en las primeras capturas de donde se les escapó. Y algunos otros, ¿no? Y hasta presumían en sus programas de televisión que habían estado en la captura del Chapo, que habían estado en la captura de fulano, de los Acarrillo y de esto, cuando no se les debió permitir. Ya con Andrés Manuel cambió la cosa. Eso es lo que les ha dolido, que ya no se les deja participar. Este, armados, y llegaban armados, hasta mejor armados que los mexicanos. Es triste mencionarlo, pero sí era una realidad donde ellos llegaban con mayor equipo y todo a las detenciones cuando no debieron de haber metido sus narices. Y es el caso de Chihuahua. Ahora, pues se les fue, no sé quién se los permitió cuando la misma presidenta reiteraba, ok, coordinación más no subordinación. Y no lo han Así es. querido entender, se los explicaron con manzanitas y es hasta triste ver cómo abogados, que soy abogado, pero que dicen, es que ya los jueces de Estados Unidos dijeron que Moya, Rochamboya es narco y que fulano y que americano, ¿cómo se llama la senadora que les dice de frente a diputados y todo que son narcos? Se me fue el nombre, pero el caso Polet, es una periodista que está ahí, se me fue su nombre, y nada que ver, o sea, pues cualquier juez de distrito en México puede decir, no, pues todos los estados de Estados Unidos, los jueces ya dijeron que Rochamoya es un narco. Y yo creo que cualquier juez de distrito en todo México va a decir como Lucero, ¿no? Y, o sea, las leyes que se aplican son las de México, no las de Estados Unidos. No tratemos de confundir a la población. Son dos sistemas jurídicos muy diferentes, el de México y el de Estados Unidos. Es como dicen, es una pasión esto de manejar temas, y más cuando vemos que a nivel medios de comunicación están tan mal que piensan porque algunos medios o algunos periodistas lo repiten, tienen razón cuando no lo tienen. México es independiente. Alguna vez una compañera, creo que de Sonora, dijo que
que la soberanía es como un frijol o un arroz, no me acuerdo, era una semilla, y es cierto, o un cacahuate, perdón, dijo un cacahuate, y es cierto, la soberanía se debe respetar la estructura por muy pequeña que sea esta. Y pues ya le voy a parar porque te voy a quitar, y creo que no me van a pagar. Adelante, compañera María. Sí, buenas noches. Es muy interesante el tema que abordaste porque precisamente fue un mes muy largo de tantas cosas que sucedieron, ¿verdad? Y que nosotros lo estábamos viendo ahorita, la integración del Consejo Estudiantil con los muchachos. Y nos hablaban precisamente que por qué se tardan tanto en hacer o el juicio a Maru Campos. Entonces, les comenté que había la diputada Lilia del PT que había presentado una denuncia formal para, pues, quitar del puesto, quitar del puesto a Maru Campos. Entonces, lo que digo aquí, que toda la información que estás manejando de la CIA, de la CEA, un poquito de aquí, un poquito de acá, pues nos das muchas herramientas para poder rebatir a los estudiantes ese tema. Y pues está muy completo, muy intenso, muy lleno de ejemplos para poder platicar con los muchachos. Muchas gracias. No, a usted, compañera María, y al resto del grupo, sí, sus opiniones son muy completas, ¿no? Porque, pues, básicamente o enteramente lo que hace la CIA, perdón, y pues otras agencias, pues, que le sirven a ellos. No sé si sepan, pero igual se los digo, la CIA, pues, tiene igual su grupo de fuerza especial que les hacen a ellos el propio trabajo sucio que la CIA no quiere hacer. Y bien, por mi parte Buscan es la todo. desestabilización de los países, ¿verdad? Porque nada bueno llevan, sino al contrario, quedarse con los recursos de los países que están en la mira de la CIA, que es lo que es su trabajo, ¿verdad? Desestabilizar a los pueblos. Claro, así es, compañera María, y esperemos que haya muy pronto justicia para Chihuahua, para la clase política Chihuahua y social. Y de mi parte es todo. Esto fue el tema de análisis de coyuntura, la CIA en México. Es cuanto.